Bueno, pues la idea surgió precisamente en esta sala. El inicio fue una exposición homenaje a los compañeros fallecidos del Grupo Almagra, a Marcos Gómez y a Tomás Raja. Se hizo una exposición en la que participó Blas Miras con Isabel Guillermo, y tras la clausura de la exposición, Blas comenzó a hablar con la familia para recopilar capítulos sobre la infancia de Tomás Raja. Blas ha escrito varios cuentos y entonces le dio un carácter, un formato de cuento a su escrito. De ahí salieron 30 capítulos en los que trabajó Isabel Guillermo con las ilustraciones, una o varias por capítulo, y posteriormente pues yo realicé un corto pues para complementar ese cuento. Entonces aquí hay un carácter multidisciplinar, hay algo de pintura con las ilustraciones, hay una narrativa escrita y hay un audiovisual. También es muy importante nuestro intento de acercar a los niños la figura de Tomás. Entonces se han construido unas unidades didácticas que ha construido Isabel Guillermo, y esas unidades pues tienen como objeto pues acercar a los niños a la cultura y sobre todo a la figura de Tomás. Y también ese formato entre escrito y audiovisual va a ir a todas las bibliotecas regionales de la región de Murcia, pues para difundir esta obra. Materializar la idea que Luis tenía en la cabeza, llevarla a los fotogramas, expresar lo que quería. Claro, al principio era todo un lío. Lo que sí teníamos, en este caso Luis tenía muy claro, era el storytelling. Sabía los momentos, sabía la escena, el lugar. Hizo un buen trabajo de localizador de escenas. Esas madrugadas a las veredas de la isla, ver el amanecer, porque el punto exacto donde salía el sol tenía que saberse. Y bueno, al final tuvimos muchísima suerte y al final Luis me transmitía la idea y yo la reflejaba, por supuesto, dándole mi toque, ¿no? Al final mi marca personal ahí siempre está presente por el tema de paisajes, se me conoce mucho por los paisajes de Mazarrón y tal. Y eso fue materializar la idea de Luis. Y la coordinación con él ha sido tremenda, porque es que apenas teníamos que hablar. Yo marcaba a lo mejor la iluminación, las horas, como tenía que ser, y él ya se avanzaba, porque él ya llegaba al sitio y ya sabía, hay que entrar por allí, ya iba marcando. Él elegía, como es normal, ha sido, por decirlo de alguna manera, el director de fotografía, aunque hemos sido 4 gatos en un corto muy cerrado de participación. Pero podemos decir que, como salen los títulos de crédito, él ha llevado a la dirección de fotografía, entonces él elegía el tipo de objetivo que se necesitaba y enriquecía la escena que yo planteaba pues con algunas tomas muy interesantes. Por ejemplo, en el cementerio marcó unas tomas laterales fantásticas, porque yo me iba a centrar más en tomas de dron y alguna toma. Decidió entrar al cementerio, que en principio no lo... por respeto no queríamos hacerlo, pero bueno, se hizo y quedó muy interesante. Utilizamos la zona antigua y, por ejemplo, en la mina, en las escenas finales de la cometa, él también tuvo un papel importante para esas últimas escenas, porque, bueno, con las cometas, la cometa es un símbolo importante para Tomás, porque él las volaba en su infancia y queríamos cerrar con esto en la mina. Pero tuvimos José María González, que es el que ha hecho el barco y la lata de sardinas, era compañero de Tomás y volaba las cometas con Tomás cuando eran pequeños. Entonces él tuvo un problema, un desprendimiento de retina, y no pudo venir con nosotros. Vino Tomás Jorquera. Tomás Jorquera tenía un problema de ciática, no podía subir y teníamos dudas, estábamos en la zona del Roble, teníamos dudas sobre si subir o no, y él dijo, hay que subir arriba, y ahí sacó los planos del charco, el plano del niño corriendo, la cometa arriba. Luego también tuvimos problemas con el viento, que no había manera de... ¿no?
El viento, al final la cometa era de papel, ¿no? Un papel específico de cometas, pero necesitamos un mínimo de viento. Papel de seda. Papel de seda. Y bueno, al final era ir a la otra parte de la mina donde estaba más despejado, que no nos cubrieran las montañas y aprovechar esa media hora de viento que tuvimos. A Tomás Jorquera lo tuvimos que bajar ya ayudándole un poco porque la verdad es que hizo un sobreesfuerzo para acompañarnos. Era nuestro segundo técnico de cometas, porque sí. José Pero María... bueno, se lo tomaba con mucho humor y, y bueno, y agradecemos la participación. Sí, hemos tenido mucho cariño de todos, todo el mundo ayudó muchísimo. ¿Qué problemas has tenido con edición? Sobre todo con la mirada a cámara, ¿no? Sí, bueno, los niños al final hay que entenderlos, son muy revoltosos y tal, y menos más cuando tienen eso de 7 a 10 años, muy pequeños, como en este caso. Y bueno, el principal, o sea, un 10 en la zona de la isla, en la barraca, o sea, esas tomas son espectaculares al principio del vídeo, pero ya cuando lo juntas en grupo, que nos pasó en el centro cultural, ya ahí tuvimos bastantes problemas, repetimos, y sobre todo en edición yo le decía, chicos, no mirad a cámara, mirad a Isabel, ¿no?, la profesora. Eran 13 niños, si no miraba uno, miraba otro. Y al final miró todo el mundo. Miraron todos y hemos tenido que acercar mucho, pero no lo podíamos repetir. Hay un plano con Isabel que salía la niña hablando con Isabel Guillermo, la niña pequeña, que es maravilloso ese plano, pero teníamos dos niños a derecha e izquierda, ¿no?, que estaban mirando a cámara, y le dije, recorta, la suerte es que como hemos grabado en 4K, ¿no?, admitía un poco de... Sí, hace 720 o algo, estamos muertos. Admitía, si llegamos a grabar a menor resolución, no habríamos podido recortar. No. Y bueno, claro, el que ha sido fundamental, que ha llevado el peso, ha sido Diego Paredes, que es sobrino nieto de Tomás, lleva su sangre y se ha metido en el papel de una manera extraordinaria, ha vivido la historia que vivió su tío abuelo, nuestro tamboril, Samuel. Sí, hubo un acercamiento completo a él, y cuando hicimos la presentación, me acuerdo que me acerqué a los familiares y estaban casi llorando. O sea, fue súper especial. Nuestro tamboril también lo ha hecho muy bien. Todos los niños lo han hecho muy bien. Tenemos apellidos muy mazarroneros. Tenemos tres Zamores, 3 Raval, 3 Rajas también hay. Y bueno, un fallo quizás que yo tuve cuando se presentó el corto fue no dar las indicaciones para que no se cortara antes de los títulos de crédito, porque los títulos de crédito a mí son fundamentales. Ahí salen los agradecimientos a todas las personas que han colaborado, al Museo Antonio Paredes, a Luis del Telesatélite de Mazarrón, que ha estado con nosotros también ayudándonos mucho en toda la producción de segundo cámara, revisando la edición, él por su cuenta, pues mira, aquí hay un frame que no sé qué, aquí el sonido por la izquierda, por la derecha, tal. Nos ayudó también muchísimo. Y bueno, pues se cortó antes de los títulos de crédito, que les pusimos mucho mimo en hacerlos con una música especial para ellos, y bueno, ahí es donde se refleja. La verdad que no se notó mucho con el aplauso de la gente, luego fueron a recibir o a hacer la foto y tal. La verdad que la gente no se fijó, o sea, no hemos salvado por esa parte. Pero para claro, quien lo vea después sí hay que tenerlo. Pero era como mi manera de homenajear a la gente, era pues con la presentación final de los títulos de crédito donde aparecían todos, pero bueno, todo no puede salir perfecto. No. Cuando él vio las imágenes de Pinetti quedó impactado. Sí, cuando vi la imagen del profesor, ¿no? Yo dije, aquí no podemos hacer nada. Pero al final vino bien esa ausencia de fotogramas, ese obturador más lento de lo normal para conseguir un desenfoque, un desenfoque de movimiento, porque al final traía más nostalgia. Y con el blanco y negro, este lavado que le hemos metido, añoranza, o sea, te transporta a la época y sientes el profesor que tú es como si el que tuviéramos nosotros, ¿no? Transmite mucho el recuerdo. Caridad Raja, que es la hermana de Tomás, me comentó, dice, es que hasta se parece al real, ¿no? Al profesor
al maestro pintor que tuvo. Pinetti es un personaje ha sido periodista, es un personaje de la ciudad de Murcia, muy muy reconocido, y le gusta mucho la pintura. Entonces pues él se metió en su papel allí totalmente. y ese lavado que tiene ese blanco y negro, porque el blanco y negro lo hemos empleado en 2 ocasiones con el cementerio y en referencia a escenas del pasado. En el cementerio también él me comentó, Jerónimo, de hacer un lavado parecido. En lugar de dar la imagen con mucho contraste, darla con ese lavado. Todo esto en edición. Jero, la edición la ha llevado él. La verdad es que ha sido el alma del corto, Jerónimo. Y es, no sé, para mí un gozo que haya chavales jóvenes que estén despuntando, y yo creo que aquí tiene un poco también que ver quizás la asociación F20 de fotografía, que lleva muchos años y en la que están entrando nuevos valores, que me encanta el trabajo que están realizando. En primer lugar, es fundamental el estabilizador para conseguir tomas más cinemáticas. El dron, por ejemplo, ya lo lleva integrado en el gimbal, y la cámara. Al final yo utilicé 3 tipos de objetivos: el 16 milímetros, el 45 y el 85, de gran apertura, y en el angular, por supuesto, lo he utilizado para el paisaje, para las minas, para introducir más paisaje y contexto al cortometraje. Y luego, por supuesto, en 4K y a 30 y 60 FPS. Aquí tenemos una cosa de la profundidad de color. En función de los FPS nadie lo nota, pero bueno, yo soy muy meticuloso y me gustan todas esas cosas. Y luego, en tema de fluidez, pues diferentes herramientas para mejorar eso, y colorimetría, o sea, todo lo que sé, todos mis conocimientos los he puesto aquí. Hemos tenido ahí nuestras diferencias en cuanto a los fundidos, porque a Luis le gustan mucho los fundidos. Cuéntanos, ¿te gustan mucho los fundidos? Porque enlazan una imagen con otra muy bien. Bueno, yo es que vengo de mi trabajo con el vídeo, pues está más enfocado hacia el videoarte, ¿no? Entonces trabajo mucho con foto fija y voy relacionando unas imágenes que entran sobre otra y demás, entonces llevo un poco ese cariz. Evidentemente había escenas en las que mejor entraba sangre una con otra sin ningún tipo de fundido, que he respetado también su sistema de edición, y él me ha respetado algunos fundidos que he metido, sobre todo en la mesa desde arriba funcionaba muy bien. Funcionó genial, porque sí. Bueno, pues se ha hecho con Da Vinci, lo hemos hecho en su estudio. Y bueno, para mí los mayores problemas los hemos tenido con el sonido. El sonido es lo más complicado que hay para nosotros. Lo más complicado que hay en vídeo es el sonido. Por ejemplo, cuando hicimos Fénix, pues tuve que pasarlo a Dolby y tuve que ir a un estudio. Tiramos todo el sonido de la película, lo tiramos al suelo y lo volvimos a hacer de nuevo. Fue un trabajo tremendo. Claro, es que en el corto, sobre todo con los niños, hacían mucho ruido en las mesas, en las columnas. Ya nos hemos visto negro, sí. Porque no se podía repetir para cuadrar tantas personas ahí. Era bastante imposible, muy difícil, y hemos tenido que apañarnos como sea con los ruidos. Nos hemos apañado, nos ha ayudado Pablo Gallego, un DJ mazarronero también, nos ha ayudado con el sonido. Luis García Morales también iba haciendo sus cosillas desde su programa de edición. Y bueno, al final pues ha salido bien. Ha salido bien. Ha salido bien. Sí, bueno, con Fénix fui contracorriente porque creíamos que tenía entidad para presentarla a algún festival, y en los festivales nos exigían películas de 35 milímetros, que es lo que he traído aquí, este rollo de película. Pero claro, nosotros no grabamos en 35 milímetros, no grabamos en formato cinematográfico, grabamos en vídeo. Entonces me he traído algunas notas. 1280 por 720, grabamos con una... En principio, imaginaos lo complicado que era la historia de antes con la de ahora. Bueno, esta es una cámara de las que tuve anteriormente. Para Fénix, las 2 primeras sesiones alquilamos una cámara de vídeo
y venía un señor, un operador, con un cinturón de baterías para poder alimentar la cámara de lo bestia que era. Un cinturón completo de baterías. Y se necesitaba una iluminación muy parecida al cine. Muchísima iluminación, hasta incluso con luz fuerte. Salía mucho grano. Era complicado el vídeo, era muy... se debilitaba la escena, muy floja. Entonces compramos una Palcoder de Sony. Yo siempre he trabajado con Sony en todas mis cámaras. Una HDR, una FX1000, que tenía una resolución de 1280 por 720. O sea, era una cosa ínfima para el 4K, que es que no le llega ni a... vamos, no le llega en nada al 4K. Pues con esos 1280 por 720 hicimos la burrada, porque no se puede decir de otra manera, de llevarlo a películas de 35 milímetros. En España nadie nos lo hizo, nos fuimos a Suiza y hicimos el kinescopado. El cambio de vídeo, se va pasando a la película de vídeo, se va filmando en una película de 35, y ya con este formato nos presentamos al certamen de cine internacional de Cartagena, y nos dieron el premio a la mejor fotografía de cortometraje, premio a mejor fotografía en cortometraje. Y ya posteriormente lo que hice fue meterlo en un cajón, porque pues lo que me pasa a mí siempre con la narrativa entre el videoarte y demás, bueno, de eso pues podemos hablar en otro va evolucionando, va mejorando, al final quieres buscar otras cosas, ¿no?, con el paso del tiempo. Es que la narrativa cinematográfica no me siento cómodo con ella, porque parece que está como atándome. Entonces, si trabajo en videoarte, ahí trabajo más como trabajo en pintura, con una soltura, con una mayor... Trabajo también solo. Cuando hago videoarte, estoy yo solo desde el principio a final, y bueno, pues es distinto. En esto pues entró gente que vio que la idea era buena. Yo, en principio, Fénix pertenece a un proyecto multidisciplinar. Aquí con Fénix entran las esculturas de los barcos fenicios, fue lo que hice en escultura, que luego se llevó a la redonda, se materializó con la redonda. Una exposición de pintura muy potente, muy matérica, que estuvo en el Fénix, estuvo también en el Fórum de las Culturas de Barcelona. Estuvieron las tres cosas: las maquetas de los barcos, la pintura y el cortometraje. Entonces, la idea que tenía con el vídeo era como un complemento a la exposición, y era algo muy sui generis, muy diferente a lo que era hacer una narrativa cinematográfica. Quería emplear planos, más parecido al videoarte, emplear planos de una manera distinta, descorrelacionados sobre una narrativa. Entonces entraron personas, entró un realizador de televisión, y entraron personas que me fueron ayudando a guionizar la historia. Al final quedó algo un poco raro, yo no estoy muy de acuerdo con ello. Bueno, lo metí en un cajón y bueno, y ahí ha quedado. Dios sabe el día de mañana si volverá a salir. Muy diferente a esto, da muchas facilidades, pero ¿cómo lo editasteis? ¿Quién lo editó? El corto. La edición. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, editamos con equipos que nos podíamos ir a comer. Venga, vamos a dejarlo renderizando, nos vamos a comer y lo dejamos, y entonces podíamos ir a comer, incluso a cenar. O sea, era una locura con respecto a ahora. Dejarlo renderizando 8 horas, a lo mejor luego fallaba, volvíamos, había fallado. Qué locura. Es que la evolución tecnológica y estamos hablando de increíble. 20 años. Sí, estamos hablando de 20 años. Estamos hablando del trabajo que ha hecho Jero. Yo habría necesitado a 5 o 6 profesionales de la época, para lo que ha hecho Jero de la época de hace 20 años, para realizarlo ahora. ¿Y lo que será en 20 años adelante? Bueno, yo creo que ese salto evolutivo no va a ser tan acelerado ya, pero bueno. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Quizás grabemos con algún aparato incorporado en la retina en 4K el día de mañana. Podemos grabar con nuestros propios ojos, Dios sabe. Esto va muy rápido. No te tienes que constreñir a una narrativa, a un guión, a un desarrollo. No tienes que tener un desenlace, una trama. Es totalmente distinto. Es muy parecido. Bueno, yo comencé con la primera cámara del mercado, la primera cámara de vídeo, no la tuve en propiedad, pero me la prestaron. Entonces hacíamos cosas muy referenciadas a Bill Viola,
que en la época era nuestro sumo sacerdote del vídeo, y él hacía cosas en videoarte muy de lo que nosotros buscábamos. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto, el que lo ha visto Jero, el paisaje de las hojas, que próximamente se va a ver aquí en Mazarrón. Entonces, el comisario de la exposición me pidió, Juan García Sandoval, me pidió videoarte, y dije, bueno, pues videoarte. Yo tenía otra idea, pero bueno, entré en eso. Pero bueno, me siento a gusto con él, utilizo foto fija y voy moviendo esa fotografía, buscando. También hay un desarrollo narrativo en cierta manera, pero es muy distinto, y yo ahí es donde me siento más a gusto. Son elementos más cortos de tiempo, son elementos que transmiten mucho en muy poco tiempo. Sí, bueno, el proyecto que tiene Luis me lo ha enseñado, es apasionante, o sea, brutal, y invito a todos a que lo vean, todos los mazarroneros, y que estén atentos a los medios de difusión cuando lo va a exponer. Va a exponer en Casas Consistoriales y en el Casino de Mazarrón. Ambos edificios van a albergar una exposición conjunta de arte multidisciplinar, por decirlo de alguna manera, porque hay Jesús Hielo, por ejemplo, es un artista que va a trabajar con sonido exclusivamente, que deberíamos de tenerlo en cuenta para el tema de sonido, para próximas historias que podamos hacer juntos. Un artista sonoro, hay un ceramista, yo participo con vídeo, no es el típico cuadro colgado en la pared, hay un elemento multidisciplinar ahí que va a ser interesante. Versa sobre Mazarrón, pero la idea es que sea de alguna manera, que tenga un carácter más abierto, porque la exposición va a tener una proyección internacional, según el comisario quiere que salga del país, y entonces quiere darle que esté Mazarrón presente, como es lógico, pues la exposición la centramos en Mazarrón, en el paisaje, pero que tenga una lectura lo más abierta posible. Sí, digamos que no es Mazarrón, ofrece la experiencia, es una experiencia al final, ¿no? Más que una exposición normal. Puedes coger el paisaje referenciado a Mazarrón, pero darle un carácter más universal, por decirlo de alguna manera. En el Museo Arqueológico de Murcia, en el MAN, que por cierto allí hizo Almagra la segunda exposición colectiva, su segunda exposición colectiva, creo, en el 86, que ha llovido ya. Y bueno, para mí exponer en la ciudad de Murcia, hacer una individual, muy importante, porque el Grupo Almagra siempre está muy descorrelacionado de la ciudad de Murcia. Hemos estado más a nivel casi internacional, y no somos muy conocidos en la ciudad de Murcia. Entonces allí voy a presentar el proyecto de Susaña, que es un proyecto que tiene ya 10 años, pero que no ha tenido mucho recorrido y cuyo componente es arqueológico, con lo cual pues yo pedí la sala porque creía que era el sitio idóneo, por su fuerte componente. Esta versa sobre la arqueología de Mazarrón, es un proyecto muy mazarronero y muy sobre nuestro mundo antiguo. Bueno, el lunes pasado hice una práctica de Superluna con Jaime Marín, saliendo la luna de las 5 Torres de Madrid, brutal, me salió súper bien. Y al día siguiente una clase, sí, me queda ya poco para terminarlo, estoy aprendiendo muchísimo. Me están enseñando a colaborar con marcas y sobre todo a crear una marca personal, ¿no? Al final el futuro de filmmaker, fotógrafo, es tener una buena marca personal, que te conozcan tus clientes, mantenerlo y que te recomienden. Eso es lo principal, según lo de Nico, y yo creo que también, ¿no? Así que mi objetivo a largo plazo es reforzar mi marca personal, tanto de fotógrafo de paisaje como en bodas, y cuando ya tenga bastante marca y nombre hecho, cada vez puede ir un poquito más, transmitir lo que sé. Ya lo he hecho a través de mis talleres de fotografía, de paisaje, pero bueno, una vez que llegue a más gente podré hacerlo a más gran escala, ojalá. Allí tenemos a 3 profesores: Jaime Marín, que es fotógrafo de National Geographic también, y de Nikon, y de KF Concept, tiene de Luminar, o sea, esa gente es de lo mejor de España. Ellos van al Fórum de Barcelona
al festival de fotografía. Y él nos enseña su forma de trabajar, cómo él lo hace, en lo que se ha equivocado y en lo que mejora constantemente. Cómo planifica las superlunas, los paisajes, cómo lo organiza todo, cómo contacta y hace colaboraciones con gente de marcas como Red Bull. Y en general siempre consigue a los mejores de cada disciplina. Por ejemplo, hace un Supersol y consigue al mejor de motociclismo para hacer el Supersol con él. Sale en la tele también, en A3 Media. Y bueno, Cristian, por ejemplo, es el encargado de profesor de vídeo y él está enfocado a cine. Nos enseñó cómo convertir nuestras cámaras, que estas son cámaras de fotos que hacen vídeo, nos enseñó a convertirlas en cámaras de cine. Y él trabaja con Mercedes, la verdad es que son muy buenos, tienen lo mejor. Trabaja con cámaras de cine que dan un resultado brutal, pero claro, valen 20.000 euros. Y eso nos motiva, nos enseña todo lo técnico. Él me rompió la regla de los 180 grados, que eso de poner el obturador al doble de la velocidad de los fotogramas, eso me lo desmintió, y me dijo por qué, y dije, es verdad, Cristian. Y luego con Jessica Rojas, que es la encargada de redes sociales, ¿no? Pues nuestra marca personal nos hace un estudio, por ejemplo, un estudio de mi marca, ¿no? Jerónimo Saurio, y me dijo por los ratios que tenía, cómo tenía que mejorarla, humanizar la marca, y muchísimos datos que tengo apuntados en una libreta y tengo que estudiar, así que... Estás sacándole el máximo partido a... Eso, lo de las redes sociales es una locura, y sobre todo nos enseña a hacer un estudio de otras marcas para ver si nos compensa colaborar con ellas o no, y muchas más cosas. Al final lo que se centra en una marca personal de fotógrafo y filmmaker. Me comentó hace unas semanas, me dice, ¿tú has grabado alguna vez una boda? ¿Te acuerdas cuando me lo dijiste? Claro, es que Luis y yo nos conocimos en la boda de Bernardo, ¿no? Y Isma. Y me vio el dron allí, porque grabando la salida de los novios, y se me acercó y yo, Luis, espera, luego hablamos, que estoy en ello, no estoy en ello. Y luego ya con Mide me acerqué a hablar con él. Y el otro día, terminando esto, le pregunté, ¿has hecho alguna boda? Sí, claro, yo me quedé, yo dije, para hacer una boda hay que ser muy valiente, porque no sé, lo que nosotros hacemos, pues somos los que dominamos el tiempo. Si hoy, por ejemplo, con el corte hemos tenido mucha suerte, pues necesitamos viento o no sé, días de lluvia, que ha habido muchos días de lluvia y hemos ido escapándonos, pero con la boda es ahí y no puedes decirle al sacerdote, repítame por favor que esto no me ha salido bien. O sea, para mí soy... Y claro, vamos, y tienes que tener copia de seguridad, porque imagina que una tarjeta increíble. Se te rompe, pues tienes que grabar con doble tarjeta, muchas cosas. Segundo cuerpo. Un tema muy delicado. Digo, vamos, soy muy valiente grabando bodas. Sí. Sí, esa es su idea. La idea fundamental de esta historia es acercar a los niños, sí, acercar la cultura a los niños y la figura de Tomás. Bueno, no sé qué recorrido tendrá, pero aparte de las bibliotecas regionales, que son un sinfín, que nos han mandado un listado de dónde van, hay un sinfín de bibliotecas en la región. Y claro, en la biblioteca pues cada vez impera más ahora con la gente joven para que entre a la biblioteca el formato audiovisual. Ya no vamos solo a la biblioteca a leer un libro, sino que vamos a recibir contenido audiovisual. Entonces, en ese sentido, pues el corto complementa al libro, al cuento, lo complementa bastante, ¿no? Y da un toque un poco de actualidad con el formato en la entrada en la biblioteca. A todo esto, Luis, te quería preguntar, ¿tú qué recomendarías antes? ¿Leer el libro o ver el vídeo? Pues yo leería primero el libro, porque el vídeo es un complemento el principal, ¿no? Al libro, sí, es lo principal. Y el vídeo tiene pues eso, el componente de que yo pedí esa autorización, entre comillas, a mis compañeros, de dar un toque a la figura de Tomás ya madura, porque en el cuento solamente se habla de la infancia de Tomás. Dije, bueno, ha hecho cosas realmente
el cuento habla sobre un niño que quiere ser pintor y realmente pues se cumplió su proyecto, y entonces pues hacemos un pequeño guiño al grupo Almagra y demás, que fue lo que hicimos en el Centro Cultural. Isabel Guillermo, con la escena del Centro Cultural, que fue lo más compleja, pues ha llevado un poco el guión del corto, ha ayudado mucho a poder desarrollar la narrativa del corto. Yo quiero agradecerle a todo el mundo que hayan confiado en mí, ¿vale? Desde la producción y todo lo que han participado. No conocía a nadie y dejarse guiar por mis directrices, nuestras directrices y todo lo que eso conlleva. La verdad que muestra un gran respeto y estoy súper agradecido con todo. Sí, el corto, pues, bueno, se puede... Yo invito a que vean los títulos de créditos finales, que es donde aparece todo el mundo, con una música elegida profeso para ello. Y bueno, en el libro, bueno, hay un enlace, hay un QR desde el propio libro que lleva al corto, pero también cualquiera que entre, que quiera ver el cortometraje, pues puede entrar Tomás y la lata de sardinas y lo puede ver por internet. Ahora mismo está en un K. Vamos a pasarlo a 4K, y unos pequeños retoques que nos quedaban, que lo vamos a volver a subir, pero vamos, está disponible en internet para cualquiera que lo quiera ver. En tu página web. Y en la página web también. Agradecer, pues, con nosotros mano a mano, pues ha estado Luis de Telesatélite, hasta el Museo Antonio Paredes. ¿Qué necesitas? Carburo, todo lo que empleaba Tomás en su pintura, todos los elementos que llevaba su pintura. José María González, con el tema del barco, ha sido increíble. Dedicación máxima. Lo que ha hecho, luego con los molinillos, que tuvo el detalle de hacer todos los molinillos para entregarlos el día de la inauguración a los niños que habían participado. Bueno, lo de José María ha sido tremendo. ¿Y las cometas? Tener la suerte de que ha volado las cometas con él y sacar las mismas cometas que ellos volaban con los mismos materiales. Ha sido, y decía, una pena que no esté el sitio donde las volábamos, porque en el sitio ahora hay construcciones, y no, pero quería ir hasta el sitio, ha sido una suerte. Y luego esta lata de sardinas, que me tiré un mes buscando una lata de sardinas, porque todas son pequeñas las que hay en la actualidad, y esta es una lata de Ecuador, procedente de Ecuador, que es de 480 gramos, porque las otras eran muy menudas para el tamaño del barco. Bueno, y agradecer también el equipo de la Universidad Popular, José María, Ginés y Juan Fran, han estado con nosotros, han hecho el casting, nos han preparado el escenario del Centro Cultural donde grabamos la escena principal, bajaron la televisión, que pesaba un quintal, que hubo que bajarla con 5 personas. Bueno, nos ayudaron con todo. Hay mucha gente, los niños, que son los fundamentales en este trabajo. Rafa Hortal, un realizador de televisión, y Paulino Lacís, que grabaron las escenas de Pinetti en Murcia. Necesitábamos un río. Y dijimos, un río aquí está un poco complicado. Pues nada, hay que ir para el norte. Si hubiéramos tenido, yo qué sé, otro tipo o más tiempo o algo, podríamos haber ido al río Tera, Gerona, que habría estado chulísimo haber podido ir, habría estado bien. Sí. Pero bueno, no hemos conformado con el río Segura, con un pequeño recodeco que había allí en la zona cercano a Archena. Y bueno, pues se ha grabado todo íntegramente en la bahía de Mazarrón y en el Valle de Ricote, la escena de Pinetti, del pintor. Bueno, pues muy agradecido a todo el mundo. Todo el mundo se ha volcado. Con Fénix pasó lo mismo. Con Fénix la lista de agradecimientos no tenía final. En los títulos de crédito no tenía final, porque aquello fue más complejo, ¿no? Pero ¿cómo se volcó la gente? En Fénix estuviste años, me dijiste, 3 años. 3 años. 3 años para grabarlo. 3 años. Estos han sido menos. 3 años, aquello fue ya cuando decía tenemos que tal, la gente ya se me iba, ya me temía. El tema de Fénix fue complicado. A mí me gustaría poder hacer algo con Marcos. Claro, con Marcos Gómez, porque para integrarlo en el recuerdo. Me gustaría, de hecho, Blas que nuestro terremoto Blas, que lanzó todo el tema fue el que comenzó a hablar con la familia, ya sé que está ya moviéndose. La historia con Marcos va a ser más compleja, porque Marcos era más introspectivo. Marcos, para mí, tengo que decirlo, era el personaje fundamental de Almagra. Marcos
nos sobrepasaba a todos. Lo que pasa es que él era introspectivo, pero cuando él decía aquí estoy yo y manifestaba todas sus sensaciones, sus sentimientos y demás, que lo manifestaba también en su pintura, Marcos era tenía una cabeza muy, muy privilegiada, y a nivel conceptual era el que marcaba el ritmo del grupo cuando había que hacer desarrollos temáticos, nuevos proyectos y demás. La verdad es que echamos de menos a ambos, lo echamos todos los días de menos. Lo imagino. Claro, erais 4. Entonces no sé si se hará algo sobre Marcos. Hay menos documentación. Tomás escribió mucho. No sé, hay que indagar. Yo sé que Blas ya se ha puesto el turbo y no sé si podremos conseguir algo o no. Esperaremos noticias de Blas, mira. Muy bien. Yo quería hacer también una referencia al trabajo de Jero, porque el día de la inauguración pues prácticamente pues no pudimos tenerle en cuenta su deferencia y su trabajo tan importante. No pasa nada. Sí, no.